No sé cómo llamar a mi experiencia, pero técnicamente sé que es una experiencia cercana a la muerte, porque ocurrió mientras estuve en parada cardiorrespiratoria. No sé si hay otras experiencias como la que yo he experimentado, porque las que he conocido son muy diferentes, pero cada vez que tengo la oportunidad, intento explicar que soy la primera persona que dudaría de este tipo de experiencias, porque pido disculpas a quien se sienta mal con ello. Yo solía pensar en que de alguna manera estas cosas podrían explicarse con desarreglos químicos en el cerebro y, por supuesto, luego de haberme hecho con el conocimiento de muchas más SMs, comprendí que esto no puede ser explicado de esa manera. Además, es casi una burla a quienes hemos vivido estas situaciones, por no decir una falta de respeto grave el no tomar en cuenta las experiencias fuera del cuerpo que suelen acompañar a nuestros viajes. Yo los llamo así, viajes, porque en mí no puede existir duda alguna sobre lo que ha sido, al menos, mi propio caso. He visto y confirmado lo que ocurría en casa mientras tuve mi crisis respiratoria y luego la falla cardíaca, y cuando mi cuerpo quedó en la oficina totalmente muerto, estuve sin signos vitales hasta que me reanimaron con reanimación cardiopulmonar los chicos de seguridad que afortunadamente me recuperaron. Vi cómo y quiénes avisaron por teléfono a mi esposo sobre lo que acababa de ocurrir. En casa vi cómo estaban vestidos todos y lo que hacían unos momentos antes de que sonara el teléfono. Mi esposo estaba preparando su equipo de pesca mientras los niños jugaban en su dormitorio. Lo primero que quise hacer cuando volví a mi cuerpo es confirmar todo aquello que había visto, y cada una de las cosas fue de manera exacta en la forma en la que pude verlo. Entonces, no hay manera de pensar en que fue algo mental, una especie de sueño extraño en los minutos en los que estuve inconsciente. Nada puede explicarse así de simple cuando no tienes latidos ni respiras, y eso es algo que creo es muy importante. Es algo que hace que no tengas ningún temor ante lo inevitable, lo que algún día ocurrirá. Llegará el momento en el que no haya nadie allí para recuperar mi cuerpo, y si lo hay, y ha llegado realmente mi momento señalado por la fuerza creadora, yo ya no volveré. Pero en cambio accederé a un nivel de vida diferente, el cual es la verdadera existencia expandida hacia la que vamos. Y esta vida es una estación previa a esa gran parada, por lo que no hay nada que temer. Lo que he visto es algo muy parecido en algunas cosas a lo que otras personas han visto también. La cuestión de la luz que hay en ese sitio y lo parecido que es a nuestro mundo, pero también lo increíblemente hermoso que se ve todo. Es simplemente incomparable. Los colores, el brillo de la luz, ni siquiera podría pensar en ponerlo en palabras, por lo que cuando cuento lo que he visto allí, no puedo evitar la sensación de que los demás pueden imaginar con lo que cuento, con mis palabras, y será algo muy lejano a la maravillosa grandeza de esos paisajes. Y eso es frustrante, pero ¿qué más puedes hacer? Solo quiero decir una cosa antes de comenzar a contarles lo que se me ha permitido ver. Y es que tengan en cuenta esto. Por mucho que puedan imaginar aquello que describiré, deben saber que es imposible entender o imaginar los colores y la luminosidad que hay allí. Casi no tiene relación con lo que entendemos aquí con brillo y colores.
somos casi ciegos, y eso es algo que al volver al mundo físico he tenido que trabajar. Se me hace realmente difícil el seguir valorando la belleza de nuestro mundo después de haber visto lo que hay más allá de este mundo material. Tenemos lugares realmente hermosos, pero les falta la vida que allí brilla, la vida y la conciencia que lo interpenetra todo y le da un sentido, un alma. La belleza en el otro mundo es algo vivo, la belleza es viviente. Y es algo muy paradójico el descubrir que lo que llamamos muerte es en realidad encontrar una vida aún más vibrante y dinámica que la que tenemos ahora. No puedes comprender lo que significa esto y lo que sientes, pero me consuelo pensando en que todos veremos alguna vez lo que yo he visto. Entonces, lo que haré es contar exactamente todo lo que ocurrió. Fue casi instantáneo, supongo. No hubo un solo momento en el que haya sentido algo incluso similar a la inconsciencia. No perdí el sentido de la ubicación y supe que mi cuerpo había quedado fuera de mi alcance. Lo vi desde un ángulo de la oficina, por sobre las luces, y es lo único que no he podido comprobar, pero estoy segura de que esto era tan real como todo lo demás. Vi que los paneles de luz estaban realmente sucios en la parte de arriba, lo que normalmente no era visible, y extrañamente estaba tan tranquila y lúcida que incluso pensé que quienes trabajábamos a diario allí abajo estaríamos expuestos constantemente al polvo acumulado y tal vez esta podría ser la causa de las alergias que varios de nosotros estábamos sufriendo hace mucho tiempo. Aún hoy creo que eso hubiera sido algo para decir a la administración del lugar, pero creo que decir que mientras había estado muerta, vi flotando cerca del techo que se había acumulado una cantidad enorme de polvo allá arriba, hubiera sido algo confuso. Acortando la historia, mientras todos se arremolinaban en torno a mi cuerpo, el cual estaba muy blanco, todo cambió y me encontré en un vacío negro que en lo que pareció ser como un minuto o dos se iluminó poco a poco hasta ser un enorme vacío, ahora de un color violeta oscuro. No sé cómo describir esto, pero el vacío no era lo que nosotros entendemos como vacío, era algo como un sitio en el cual todo estaba lleno de una especie de fluido, de ese color violeta oscuro, casi como un líquido pero sin sensación de mojado. Podría decir que era una mezcla de una materia líquida y a la vez gaseosa, una fusión de líquido y vapor. Es como he dicho, no es posible explicar algunas cosas y decir que era una mezcla de líquido y vapor es algo que, francamente, está muy lejos de lo que realmente había allí. No sé qué era ese lugar. No hay una materia similar a lo que había allí. Como sea, estaba inmersa en esta extraña atmósfera, un tanto espesa, y se sentía algo muy cómodo. Estar en este sitio era como flotar, pero tampoco puedo describir esto porque no recuerdo nada parecido a un cuerpo. No parecía tener uno, aunque era claro que tenía esta sensación de flotar, por lo que es claro que tenía algo como un cuerpo, pero allí no había brazos ni piernas, así que no lo sé.
comencé a sentir algo que se sentía muy evidente, no sé cómo decirlo. Había una sensación de ser observada y al mismo tiempo profundamente, totalmente amada y cuidada. Y esto provenía de una presencia indescriptible que, aunque no veía, podía sentir tan cerca como lo pudiera estar de mí, incluso dentro de mí, penetrando mi ser. Pero no era solo él. En todo ese viaje, esta presencia paternal, como la sentía, era acompañada por otras. Sé claramente que alguien católico hubiera dicho que eran ángeles. Podía sentir casi como si hubiera, además de la entidad superior que identifico con el creador de todo, con Dios, con el origen de mi propia alma y de todo lo que puede existir y que existirá, además, una incontable cantidad de seres conscientes, dulces y llenos de amor, seres puros que claramente no eran entidades humanas. Eran definitivamente otra cosa, algo muy superior y que se sentían como alrededor de mi presencia. Esto es difícil porque al no haber cuerpo, o no un cuerpo como lo que llamamos cuerpo en nuestro mundo, no puedo describir esto, pero se sentía como que todo a mi alrededor, casi como si yo estuviese en el centro de un gran, inmenso número de entidades invisibles, quienes me amaban y me reconocían como una criatura salida del corazón de Dios, y por eso me amaban infinitamente. Me sentía como una niña en medio de un incontable número de personas que me amaban con un amor millones de veces más intenso de lo que mis propios padres podrían ser capaces de amarme. Y sé que eso es decir mucho, pero realmente no hablo de un amor humano. Diría aún más, me sentía en gran medida como alguien mucho menos desarrollada que ellos, casi como si fuera un pequeño animalillo simpático y bonito, al que estos seres de amor absoluto observaban con infinita ternura. Casi diría que todos estos seres estaban sonriendo. ¿Cómo puedo decir algo así, siendo que no había nadie visible? Es indescriptible. Simplemente lo sabía. Es como cuando miras a un cachorro jugueteando y no puedes quitarte la sonrisa de tu rostro. Sabía que esos seres sentían una inmensa ternura por mí. No hubo nada similar a una revisión de mi vida, pero ocurrió algo que en lugar de eso sentí como un regalo para mí. Esto fue que aparecieron ante mí como si fuera una película, un buen número de sucesos que habían ocurrido durante mi vida. Allí pude ver delante de mí, y en lo que parecía ser un círculo de luz, algunos sucesos que ocurrieron en mi infancia y hasta llegar a mis tiempos actuales, unos 4 años atrás. Pero es realmente curioso para mí el no haber sentido que esto tenía alguna relación con una evaluación de algún tipo, de lo que hice o no durante mi vida hasta el momento. La sensación era casi como si todo esto fuera, en realidad, una muestra de afecto, un regalo en reconocimiento a mi misma existencia. No tuve sensaciones de reflexión, arrepentimiento o cosas similares al ver todo esto, sino que, por el contrario, sentía que era una forma de Dios para expresar que Él siempre había estado atento a cada cosa que había vivido y sentido a lo largo del camino.
No tuve una reflexión particular debido a esto, simplemente lo sentí como una muestra más del amor de Dios y de estas entidades superiores. Por eso me pregunto si realmente se habría esperado que yo tenga alguna forma de reflexión al momento de ver estas imágenes, además de recibir este sutil regalo. Pero la verdad es que no sentí que esto fuera realmente importante o que debiera aprender de alguna forma en particular sobre lo que había hecho. Además, eran escenas generales en las que se me mostraban mis pequeños logros, cosas en la casa, una fiesta de cumpleaños, a mis padres jugando conmigo en el río y situaciones similares en las que no se encontraba una oportunidad de reflexión más de lo que pudiera ocurrir en mi vida diaria. Así que no he sentido que la revisión de mi vida fuera algo que cambiara mi visión de las cosas hasta ese momento, más que sentirla como una luminosa muestra de atención y afecto, de que era tenida en cuenta y siempre había sido observada, y estoy segura de que es lo mismo para todos nosotros, sin importar incluso si tenemos una vida con un sentido espiritual en lo cotidiano o todo lo contrario. De todas maneras, siempre estamos bajo la mirada de la fuerza creadora. Luego de esto, comencé a tener un extraño pero fuerte sentimiento de que tenía a 4 seres cerca de mí. Estos seres parecían ser algo diferente, casi como... no podría decir que eran fríos o distantes, pero eran diferentes, definitivamente sí. No eran como los demás seres llenos de amor, sino que estos parecían ser como muy inteligentes. Algo en ellos hacía que sienta que estaba ante algún tipo de seres espirituales que poseían un gran conocimiento. Eran mucho más mentales, podía sentirlo, y además estaban ahí transmitiéndome una sensación de deber o tarea a cumplir, como si estuvieran allí porque debían cumplir con una tarea. Podía verlos, pero no poseían un cuerpo. Su aspecto era como de luces alargadas, más altas de lo que podría ser un ser humano, y definitivamente no se sentían como nosotros. Y uno de ellos estaba a mi lado. Simplemente aparecieron allí de un momento al otro. Parecían ser como unas luces alargadas y no tenían forma de seres humanos, eran tan solo luces, tal vez de una forma tubular, pero no estoy segura de cómo podría describirlos. Solo luz blanca que se extendía hacia arriba y abajo, como haces de luz, 2 delante y 2 detrás. Pero uno de ellos, quien fue el único en comunicarse, se había colocado rápidamente a mi lado, a mi izquierda. Ahora yo recuerdo verme y había vuelto a tener mi cuerpo. No sé si estaba con o sin ropas, y esto no es algo que realmente hubiera pensado, solo tenía la seguridad de que estaba allí, parada. No sé exactamente cómo, porque todo cuanto veía era este brillo violeta oscuro, pero no hay duda de que ahora estaba firmemente parada, pisando un suelo sólido que no vi en ningún momento. Entonces, el ser a mi lado me habló, o en realidad fue como escuchar sus palabras dentro de mi cabeza. Era una voz masculina, de tono grave, y un extraño hablar, algo más pausado y lento de lo normal. Hablaba un perfecto inglés, y me dijo: si estás de acuerdo, podrás ver algunas cosas importantes antes de volver.
Volver, pensé. ¿Es que entonces no estoy muerta? Lo cierto es que no me había planteado la posibilidad de volver, y de hecho estaba tan bien allí que ni siquiera lo había pensado. Es extraño, pero no tenía hasta entonces el pensamiento lógico de haber dejado a mi familia y amigos en la tierra y que no volvería a verlos. Y este ser pareció escuchar mis pensamientos al respecto y dijo algo que aún hoy sigue intrigándome. Él dijo: «No has pensado en ellos porque algo en ti sabe que no vas a dejarlos aún. Pronto vas a volver». Y volvió, casi como si se tratase de una conversación extremadamente, la llamaría protocolar, a repetir el primer mensaje usando nuevamente las mismas exactas palabras. «Si estás de acuerdo, podrás ver algunas cosas importantes antes de volver». Entonces, algo confundida, respondí afirmativamente: «Sí». En ese momento, el lugar en donde habían aparecido las escenas de mi vida pareció expandirse y cubrió prácticamente todo frente a mí, algo mucho más grande que cualquier pantalla de cine. Era más bien como un enorme muro de color blanco liso y brillante, algo como el mármol blanco iluminado por el sol. Entonces aparecieron ante mí dos escenas. La primera, sin necesidad de que me explicaran lo que veía, era el futuro de nuestro mundo. Fue lo más sorprendente porque no se veía como lo esperaría del futuro de nuestro mundo. Veía unos enormes domos de cristal o algo transparente en medio de un extenso bosque de árboles altísimos que supe que habían sido creados por nosotros, los seres humanos, por alguna razón, y supe que de alguna manera nos protegían de algo. Esa fue una clara sensación. Sabía que lo que estaba viendo era en un tiempo muy lejano al nuestro. Diría como unos 1000 o 2000 años, no puedo decirlo, pero no se sentía como poco tiempo, ni como unos cientos de años. Se sentía como algo muy, muy lejano. También podía saber que el ser humano había pasado por dos grandes sucesos, no sé de qué tipo, pero que habían transformado a nuestra humanidad. Uno de ellos, el primero, parecía corresponder a algún tipo de catástrofe relacionada con el cielo, no lo sé, tal vez algo que llegó del cielo o algún problema en nuestra atmósfera, pero luego, muchísimo tiempo después, había ocurrido este segundo suceso, algo relacionado con el conocimiento científico, que lo cambió todo para nosotros, y que básicamente nos había permitido sentirnos con la seguridad de que nuestra especie no podría desaparecer jamás. Recuerdo también sentir muy claramente que había mucha menos gente aquí y que había para entonces llegado la humanidad a otros sitios del cosmos, como si hubiera 3 o 4 otras tierras habitadas. Mi sensación era que no eran planetas desérticos o cosas como esas. Tenía esta clara sensación de que esos otros mundos eran lugares con naturaleza similares a la Tierra. No sé cómo podía saber estas cosas, pero con ver esas imágenes comprendía estos detalles de alguna forma implícitos. Podía ver ciudades dentro de estos domos
eran más pequeñas y había muchas en una extensión enorme de terreno verde. Los edificios eran extrañamente similares a los que tenemos hoy, aunque sin duda eran mucho más altos. No vi medios de transporte a la vista y había personas, pero no pude ver detalles, solo personas que parecían no vestir de solo una forma. Es decir, que veía en la distancia que sus ropas tenían colores, pero no podía ver detalles. La imagen era a una gran altura, por lo que apenas podía distinguir que eran personas. No eran muchas, como lo he dicho, pero allí abajo se veía algo de movimiento, personas en espacios verdes que podrían ser espacios naturales dentro de las pequeñas ciudades, como también en otros domos mucho más pequeños dentro de los anteriores, en los que parecía haber espacios de cultivo o grandes invernaderos con todo tipo de vida vegetal, de donde muchas personas parecían entrar y salir, tal vez haciendo algo en ellos o simplemente paseando, no lo sé. Tenían una organización dividida en bloques cuadrados, con todos los contornos que parecían ser de naturaleza virgen de algún tipo. Se veía todo muy verde, como si fueran áreas naturales salvajes alrededor de estas ciudades. Pero no puedo saber nada más de eso. El cielo se veía azul, igual que el que tenemos ahora, y lo más impactante fue cuando toda la escena se convirtió en una vista nocturna. Ahora, estas cúpulas de cristal brillaban en medio de la naturaleza circundante, iluminando las ciudades de una forma maravillosamente bella. Y entonces, este ser a mi lado dijo: han pasado lo peor. Ahora comienza la real aventura humana. Y dentro de mí sentí de repente el motivo de lo que se me mostraba, la gran importancia. Lo que estaba viendo era el momento exacto en el que la humanidad había alcanzado algo como un punto de equilibrio y que había finalmente terminado con sus problemas para convertirse en algo mucho más importante, en una verdadera humanidad. Había algo profundamente espiritual en todo ello, casi sagrado. En aquel momento, en esa noche, lo que estaba viendo lo supe, aunque esto suene extraño, o al menos lo suena para mí. Era la última noche de la parte mala de nuestra especie. Y estaba por llegar, luego de esa noche, el primer amanecer de una civilización que había conseguido ser lo que Dios esperaba que sea. Esto me llenó de emoción y de un profundo sentido de esperanza, porque sé que nunca nos extinguiremos por completo, pase lo que pase, y entonces sentía que ver esto era un gran privilegio que tal vez no merecía, y pregunté mentalmente: ¿por qué estaba viendo todo esto? Y este ser hizo un breve silencio, casi como si hubiera tenido que reflexionar sobre lo que debería responderme. Y me dijo que era imposible que pudiera entender el motivo, pero que habría personas que podrían sentir dentro de su interior cosas muy especiales sobre lo que iba a contarles y sobre mi experiencia y lo que vi, y que sería muy importante para ellos, así que espero que lo sea. Luego se me mostró una escena que no pude comprender, pero que parecía ser una enorme abertura en el cielo, un cielo que sabía era el de nuestra tierra. Parecía ser como un gran hoyo negro, tras lo cual podía verse una inmensa y maravillosa vista del espacio profundo,
casi como si fuera una puerta hacia otro universo, mientras que el cielo que veía era celeste, como en un día soleado. Dentro del agujero parecía extenderse un vasto espacio oscuro cubierto por innumerables estrellas, cúmulos galácticos y resplandores lejanos, blancos y rojizos. Una vista sorprendente por su inmensidad. Y el ser dijo que esto que se me mostraba es algo que también tenía relación con nuestro futuro lejano. Y pude sentirlo. Sé cómo suena esto, pero teniendo en cuenta todo lo que he visto al salir de mi cuerpo y haberlo comprobado todo, no puedo dudar de que esto que se me ha mostrado es tan real como aquello. Supe, sin lugar para la duda, que en algún punto muy lejano de nuestro camino como humanidad, encontraríamos o se abrirían, o tal vez abriremos, cosas como este agujero hacia otros universos. Descubriremos que hay realidades hermanas a la que vivimos y que esto incluye esta comprensión sobre las diferentes realidades en las que puede darse la vida. Entonces lo que experimentamos al morir no es más que un paso hacia otras realidades no físicas como la nuestra, pero no muy diferente a encontrar otros mundos en nuestro propio universo. Entonces, al pensar en estas cosas, pude sentir que, casi como algo que no debería decirse, o tal vez porque no podríamos comprenderlo totalmente, recibí una muy tenue y débil sensación proveniente de este ser que me asistía, y fue algo como que incluso algún día hallaríamos una manera de llegar hacia esas otras existencias espirituales, tal como podríamos llegar a otros planetas. Esto en un tiempo muy lejano. Y si no he interpretado mal esas leves sensaciones que el ser me inspiraba, será posible. Y suena muy extraño y es realmente incomprensible, pero si no fuera así, si hubiera estado equivocada, creo que ese ser me hubiera corregido o dicho algo más. Cuando tuve estos pensamientos, él simplemente permaneció en silencio. Pero no sentí que esto fuera un silencio negativo, sino casi como algo que reafirma lo que sentía, pero no totalmente. ¿Llegaremos entonces a desarrollarnos como humanidad hasta el punto de poder traspasar los límites de la materia y visitar a quienes ahora ya no están en nuestro mundo? Es algo increíble que nunca me hubiera podido imaginar. ¿Cuánto tiempo podría llevar algo como eso? Solo sé que lo sentía como un acontecimiento futuro, tal vez muy lejano para nosotros o tal vez no, pero sinceramente creo que eso será dentro de mucho tiempo. Luego, estos seres se retiraron. Pude ver cómo se alejaba quien había estado guiándome en esta increíble situación, y lo vi desaparecer a unos pocos metros de mí. Los otros simplemente ya no se sentían allí. Lo siguiente es una voz dentro de mi cabeza, una voz que invadió todo mi ser, una voz que me parecía conocida, pero no puedo identificarla con nadie. Era la voz de un hombre, tal vez algo anciano, una voz ronca que, a pesar de no saber quién era, me sonaba extremadamente familiar. Es algo de lo que no puedo decir otra cosa más que eso. Esa voz repetía,
en tono casi como una orden: respira, respira, respira. Y al volver y hablar con los médicos, ellos dijeron que en ningún momento dijeron algo como eso, y ni siquiera hablaron conmigo, hasta lo que luego recuerdo. Al escuchar esta voz que emanaba una gran autoridad, no pensé en nada más que en obedecer, por lo que comencé a inspirar y a exhalar algo que podía hacer tal como si estuviera en mi cuerpo, y lo hice unas 10 veces, hasta que en la última pude darme cuenta de que lo había hecho ahora con mi cuerpo físico. Había vuelto nuevamente y pude escuchar a los médicos comenzar a gritar: «¡Está de vuelta! ¡La tenemos de vuelta!» Y cosas como esas. Incluso uno de ellos gritó, y también lo hizo una de las enfermeras, porque, según me dijeron, generalmente nadie vuelve de mi situación, por lo que ambos emitieron una especie de sonido, y además generalmente se volvía con muchos problemas posteriores, pero en mi caso no ocurrió nada de eso. Mientras me recuperaba, le pedí a mi prima que copiara todo cuanto había visto, porque mi principal temor, incluso mayor a volver a morir, era olvidar algo de lo que había ocurrido. Incluso es algo que hoy me preocupa. No quiero olvidar ningún detalle. Afortunadamente sigue tan fresco como el primer día en mi cabeza. Así que anotamos todo, y ella se encargó de ser la primera, antes que yo misma, en preguntarles a todos en casa sobre lo que había visto mientras aún estaba en la oficina, pero viendo lo que ocurría en casa. Mark, mi esposo, tuvo grandes problemas para entender todo esto. Incluso se preguntaba si no sería una broma de Emma, mi prima, y que de alguna forma se las habría arreglado junto conmigo para instalar cámaras en la casa con el único fin de jugarle a él una compleja broma. Él no podía aceptar lo que había pasado, pero gracias a todo esto, él también es alguien que ha sido transformado por los hechos. Y esta comprensión profunda de que no solo estamos juntos ahora, sino que la muerte no es el final para nadie, sino un hermoso viaje a lo desconocido. Nos ha unido aún más como pareja y como las almas gemelas que ambos sentimos que somos. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.